Good morning, my name is Miguel Torres y 22 años real. All I had brother. I live with my mother. Is a student sport manager in living in Aroquita. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las proposiciones y la tabla de verdad. Descripción del ejercicio. A continuación, encontrarás las proposiciones simples y el lenguaje simbólico para el desarrollo del ejercicio 1. Listo. Primeramente hay un ejercicio aquí dice paréntesis Q, un triangulito y otra figurita dice P y cierra el paréntesis. Yo ahorita le voy a explicar cada figurita de eso. Dice una flechita, una figurita que dice así y R. Listo. Bueno, aquí lo voy a explicar qué significa Q. Q en este momento significa los tutores de la UNAD explican claramente los temas. Ya sabemos qué significa Q. Ahora que vamos a saber qué significa P. P significa los estudiantes de la UNAD estudian para los exámenes. Listo, ya sabemos dos letras que es. ¿Qué significa R? Los estudiantes de la UNAD apuran el examen. Ya sabemos del ejercicio qué significa cada letra del ejercicio. Ahora le voy a explicar qué son esos simbolitos, qué nos representa, qué nos dicen, qué nos hacen saber. Listo. Aquí dice conectores lógicos. Bueno, ahí en la tabla le puse un cuadrito donde dice lenguaje natural, lenguaje simbólico y nombre en pensamiento lógico. Listo. Nos vamos. Ahí está el ejercicio. Es paréntesis Q, un triángulo sin terminar, una curvita, P, cierra paréntesis, una flechita hacia la derecha, una curvita y R. Lo voy a explicar cada cosa ese. Nos vamos. ¿Qué símbolo nos parece? El triángulo sin terminar. Vamos a la tabla. ¿Qué nos aparece? ¿Eso qué significa? En el lenguaje natural significa I. ¿Y eso qué es? En el nombre de pensamiento lógico, eso es una conjunción. Ya sabemos que cuando nos parezca un ejercicio, nos parezca un triangulito así, es una conjunción. Vamos a la otra figura que nos parece. Ahí está, mire, es una negación. Significa no. Las flechitas de un lado, ¿qué significan? Significa sí, entonces. Es una condicional. Y ya sabemos que la otra es una negación. Bueno, le explico. ¿Qué nos apareció ahí? La V que aparece ahí, bueno, no hago con una V, significa O. Y es una disyunción. Y cuando encontramos dos flechitas, una flechita para allá y otra flechita para allá, significa sí, solo sí, y es una dicondicional. Ya sabemos que significa la P, la Q, la R y los símbolos que nos representan ahí. Las proposiciones del lenguaje natural. Vamos a tenerlo acá. Listo. Vamos a identificar qué nos está pidiendo hoy el lenguaje natural. El lenguaje natural es prácticamente como un texto, prácticamente. El lenguaje simbólico es el ejercicio que está ahí, que es paréntesis Q y negación de P, cierro paréntesis, entonces negación de R. Ese es el lenguaje simbólico. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el lenguaje natural. Listo. Vamos. Tengan en cuenta, cuando eso está en paréntesis, tenemos que saber que eso comienza así. Nos vemos que es Q que significa, ya vamos a la tabla que dice Q. No. Si los tutores de la UNAD explican claramente los temas, eso es una condición. Eso es la primera que significa Q. Vamos, ¿qué nos pide? Ahí ¿qué está ahí? ¿Qué figura está ahí? El triángulo sin terminar, ¿eso qué es? Una I. Bueno, y los temas. Y los estudiantes de la UNAD no estudian para el examen. ¿Por qué no? Porque está negación de P. Ya sabemos que P está ahí, pero lo vamos a negar. Listo. ¿Qué sigue? La flechita se lo que significa eso. Entonces, vamos a decir, entonces, negación de R. Vamos a hacer, entonces los estudiantes de aula no aprueban los exámenes. Ese es el lenguaje natural. Tenemos que tener en cuenta que es el lenguaje natural, que es el lenguaje simbólico. Bueno, ya casi por terminar, lo voy a presentar aquí. Genera una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determine si el resultado es una tautología de contingencia o una contradicción. Listo.
¿Qué nos están pidiendo acá? Una tabla de verdad manual y debemos decir si es una tautología contingencia o una contradicción. Primeramente tenemos que decir los pasos. Ahí hay tres factores, que es Q, P y R. ¿Cómo es la fórmula normal? La fórmula para hacer esto, para hacer la tabla, sería n a la que, n a la 3, que sabemos así, o 2 a la n. ¿Qué hacemos? Vamos a multiplicar tres veces el mismo número. Es decir, que 3 por 2 por 2 por 2 serían 8. Por ejemplo, si hubiera Q, P, R y S, ¿no? Pues sería 2 por 2, 4. 4 por 2, 8 y 8 por 2 serían 16. Nos tocaría hacer 16 cuadros hacia abajo y con los factores que nos piden, serían cada cosa que nos pidan. Vamos, listo, ahí está la tabla. Ponemos PQR, negación de P, la fracción que está en paréntesis, negación de R y la fórmula como tal, que es el ejercicio como tal, que está ahí señalado. Listo, para que no nos equivoquemos y no nos confundamos, porque nos confundimos en una sola letra, todo ya nos queda mal. Comenzamos con P, para que hagamos las cosas bien, comenzamos 4 verdaderas, 4 falsas. Con Q sería la mitad de 4, serían 2. Sería 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. ¿Y cuál es la mitad de 1? De 2 sería 1, sería 1 verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Ya tenemos 3. Tenemos P, Q y R. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Negación de P. Si aquí en P está positivo, lo pasamos ¿qué? A negativo. Es decir, todo lo que está en positivo lo pasamos a negativo, lo que está en negativo lo pasamos a positivo. Listo. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la fracción. Nos están pidiendo, nos dando Q, negación de P. Ahora que vamos a agarrar Q, y el cuadrito de Q y el cuadrito de ¿qué? De negación de P para hacer la fracción que está en paréntesis. Vemos Q y P, negación de P. Sería verdadero y falso pasa a ser falso. Verdadero y falso pasa a ser falso. Falso y falso pasa a ser falso. Falso y falso pasa a ser falso. Verdadero y verdadero pasa a ser verdadero. Verdadero y verdadero pasa a ser verdadero. Y falso pasa a ser verdadero. A falso y falso a verdadero pasa a ser falso. Listo, ya tenemos el paréntesis. Ahora lo que vamos a hacer, negación de P, de R, perdón. Vemos la R, si está R también en verde lo pasamos ¿qué? A falso, así sucesivamente. Listo. Ahora ¿qué vamos a hacer para el último cuadrito? Vamos a hacer el cuadrito donde está el paréntesis. Lo vamos a hacer con ¿qué? Con negación de R. Listo. Ahí agarramos. Falso, falso sería verdadero. Falso, verdadero sería verdadero. Falso, falso sería verdadero. Falso, verdadero sería verdadero. Tenemos que tener en cuenta acá. Cuando el primer cuadro comienza con verdadero y el otro sería falso, pasa a ser falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Falso y falso sería verdadero. Y falso y verdadero es falso. Listo, ya hicimos la tabla ¿qué? Manual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos están pidiendo otra cosa, que demos resultados si es una tautología, una contingencia y una contradicción. Vemos, aquí les puse un cuadrito, ahí dice, una posición es una contingencia cuando puede ser verdadero o falso dependiendo de los valores de la verdad o, o falso. Ahí está, miren, ahí vemos que en el cuadrito que está dice verdadero, falso, verdadero, verdadero. Aquí no vamos a dar cuenta el cuadrito nosotros. Que todos son verdaderos, pero hay uno falso. Tenemos que tener en cuenta. Puede ser todos falsos y uno verdadero. Espero que haya entendido un poco más de la tabla de verdad, del lenguaje simbólico y el lenguaje natural. Muchas gracias.